En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Al cabo de esos 7 días, se me dirigió la palabra de Yahvé: Hijo de hombre, te he puesto como vigilante para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo adviertes de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no le hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta, así se salva su vida y ese malvado morirá debido a sus faltas. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que caiga y morirá. Si tú no se lo adviertes, morirá a causa de su pecado. Se olvidará de las buenas acciones que haya hecho. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú se lo adviertas al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a la advertencia que tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Qué bendición, amados hermanos y hermanas. Vamos a meditar la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, pueblo del Señor, en esta bendecida hora. Dice la palabra de Dios: al cabo de 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Dice la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas. Quizás muchos dirán en esta hora, quizás muchos dirán en este momento: ¡ala! Dirán ese mensaje, calidad ese mensaje. Dice la palabra del Señor, cuando Dios le hablaba al profeta, amados hermanos, al profeta Jeremías, Dios le decía, Dios le hablaba, amados hermanos, para que una conversión del pueblo, amados hermanos. Y por eso el título de este tema lo vamos a titular: Dios no quiere la muerte de nadie, sino la conversión, pueblo del Señor. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Conversión, amados hermanos. Lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios anhela ver en tu vida es una conversión, amado hermano y hermana. Hoy nos damos cuenta, pueblo del Señor. Hoy nos damos cuenta, iglesia amada, es que lo que menos le interesa al hombre, la mujer hoy en día,
es convertirse. Lo que menos le interesa al hombre y la mujer hoy en día es la conversión en la vida. Y ¿saben algo, pueblo del Señor? Estamos descuidando, hermanos, lo más valioso, lo más grande, lo más hermoso es lo que estamos descuidando, iglesia amada. Y por eso yo siempre he dicho, amados hermanos, 1000 veces tener unas 5 almas, 10 almas, 20 almas delante de nosotros, pero que estén convertidos y no, amados hermanos, una bola de sinvergüenzas, hermanos, que no quieren convertir su alma para Dios. Es que a Dios lo que le interesa es la conversión. Lo que Dios necesita ver en tu vida es la conversión. Bendito Dios, hermanos. En este tema yo voy a sacar 2 puntos o 2 conclusiones bastante claro. Solamente voy a sacar 2 conclusiones bastante claro, hermanos. Porque alguien pueda decir en este momento que es una conversión. ¿Qué es una conversión para usted? Alguien puede decir, hermano Bernabé, conversión es un cambio de vida. ¡Qué bendición! Es un cambio de vida. La conversión, hermanos, nace de un corazón entregado y sujeto a la voluntad de Dios, hermanos. La conversión tiene que nacer de un corazón que quiera amar a Dios. Porque ¿saben algo, amados hermanos? Hoy en día hay muchas cosas que yo me doy cuenta, como siervo del Señor, nos damos cuenta, amados hermanos, que la gente hoy en día le buscan al Señor. La gente hoy en día va caminando en las cosas de Dios, saben, hermanos, solamente por un interés nada más, hermanos. Y saben, cuando hablamos de un interés, no es precisamente hablamos de un dinero. No, Señor, cuando hablamos de un interés es que estamos hablando de que cuánta gente hoy en día están buscando de Dios solamente porque están enfermos. Hay gentes hoy en día porque el esposo no se convierte, porque el esposo anda tomando, anda mujeriando. Hay todos en la casa de Dios llorando de día y de noche, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios en penitencia, caminando, hermanos, sin temor a nada. Hay frío, allí van. Hay calor, allí van. Hay quizás hambre, pero allí van. ¿Saben por qué? Porque hay una necesidad. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando alcanzan su bendición? ¿Qué pasa cuando el hombre ya alcanzó su bendición? ¿Qué pasa cuando la mujer ya alcanzó su bendición? Va en las cosas de Dios cada 15 días. Camina en las cosas de Dios cada un mes. Y nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos habla en esta mañana. Nos dice, pueblo del Señor, que la palabra nos enseña de que es muy importante que cada hombre, que cada mujer entienda que lo que Dios necesita ver en nuestra vida es una conversión espiritual, hermanos. Y el hombre convertido es que trata la manera de apartarse de las cosas malas. Cuando el hombre empieza a escuchar la voz de Dios, este hombre se aleja de las cosas malas. Y por eso Dios le dice al profeta Ezequiel
le dice a Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Ezequiel, te he puesto como centinela para la casa de Israel. ¿Qué significa la palabra centinela o palabra vigilante? Es que, amados hermanos, Ezequiel no solamente era algo más en la casa de Dios. Ezequiel no simplemente, hermanos, llegaba solamente a anunciar las palabras, sino que Ezequiel tenía que controlar, tenía que ver, tenía que sentarse a analizar, tenía que ver claramente las cosas que están pasando en la casa de Dios, hermanos. Y por eso Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Y saben, amados hermanos y hermanas, esto va directamente más para los predicadores en esta hora. ¿Cuántos predicadores hoy en día nos damos cuenta, iglesia amada? Están hablando de la palabra de Dios, pero solamente de las palabras que conviene hablar. Hay palabras que no lo hablan. ¿Saben por qué? Porque no conviene, dice. A veces, hermanos, nos damos cuenta de cuántos predicadores les da miedo, hermanos, hablar del pecado. ¿Cuántos predicadores hoy en día les da miedo, hermanos, anunciar el pecado? ¿Saben por qué? Porque esta gente, hermano, no es porque ellos les da miedo, sino porque en realidad ni ellos están cumpliendo la palabra del Señor. Yo no me atrevo a hablar de algo que yo no pueda vivir. ¿Cómo puede ser, hermanos, que yo les hablo de algo y si yo no pueda vivirlo? Y por eso es que muchos hoy en día se les ha entrado el temor en decir: yo no voy a hablar de esto, yo no voy a anunciar esto. ¿Saben por qué? Porque hay un pecado oculto en la vida de estos hombres. Y Dios bendiga la vida de los hermanos que hablan de la palabra de Dios de tal cual es, hermanos. Porque cuando Dios le habla a Ezequiel, le dice: Ezequiel, te he puesto como centinela para la casa de Israel. No era cualquier casa, no era cualquier hogar, no era, amados hermanos, cualquier cosa. Dios le daba un encargo al profeta Ezequiel, un encargo grande, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le decía a Ezequiel: Ezequiel, tú eres el centinela, tú eres el quien cuida, tú eres el quien habla. Ezequiel, eres tú el que tiene que anunciar la palabra. La palabra del Señor, amados hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor: al cabo de 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé: hijo de hombre, te he puesto como vigilante para la casa de Israel. Si oyes una palabra de mi parte, inmediatamente le adviertes a quién, al malvado, dice. Vaya. Si oyes una palabra de mi parte, inmediatamente le adviertes al malvado, dice, hermanos. No dice, amados hermanos, le adviertes a aquel pobre, le adviertes a aquella solista, le adviertes a aquel predicador, le adviertes a aquel ministerio, aquel integrante de ministerio de alabanza. No dice así. Dice la palabra de Dios: te adviertes al malvado, dice.
Ahora la pregunta, ¿cuántos malvados están en sintonía? Ahora la pregunta, ¿cuánta gente hipócritamente vive en las palabras? Es que hay gentes, hombre, que no le han entendido la bendición de la vida espiritual. Esta gente va caminando, hermanos, de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Y por eso es que vemos mucha gente hoy en día. Un día le vemos en el altar, otro día le vemos revolcándose en el pecado. Un día, hermanos, le vemos a las personas caminar en las cosas de Dios. Pero otro día haciendo de malas todas las cosas, hermanos, malas a las cosas del diablo, hermanos. Y por eso dice la palabra de Dios. Y este tema le hemos titulado: Dios no quiere la muerte de nadie, sino la conversión. Y saben, hermanos, cómo pasa en la vida de muchos hoy en día. Nos damos cuenta cuántas personas hoy en día, cuando tienen problemas, las personas dicen: hermano Bernabé, tengo muchos problemas. Mi vida no tiene sentido. Es que ya no le hallo solución a mis problemas. Pareciera que ya solo yo estoy sufriendo como estoy. Y saben, amados hermanos, ¿cuál es la solución más fácil que el hombre y la mujer busca hoy en día? El hombre y la mujer hoy en día dice: mejor me quito la vida. Mejor hasta aquí se termina mi vida. Ya no quiero nada. Mejor así que se quede. Me voy a tomar veneno. Me voy a colgar. Y muchas barbaridades, hermanos, que le entran en la mente del hombre, en la mente de la mujer. Y saben algo, hermanos, ¿saben por qué Dios permite esas cosas en la vida? Es porque Dios quiere una conversión para tu vida. Y saben algo, hermanos, saben, la muerte, hermanos, no es la solución. Hay gentes cuando cometen pecado dicen: hermano, verdaderamente me quito la vida porque ¿para qué vivir? Eso no es la solución. Hay gente cuando tiene problemas en su matrimonio: hermano, verdaderamente me quito la vida, hasta aquí llegó la vida, ya no quiero nada. Eso no es la solución, hermanos. Entendamos y metámonos en la cabeza, iglesia amada, es tiempo de reflexionar, es tiempo de entender que, amados hermanos, la muerte no soluciona nada. Saben, hermanos, cuando el hombre en medio de todo se mete, amados hermanos, en pensar que la muerte es la solución, no, Señor, entiendan por el amor de Dios, la muerte no es la solución. El día de ayer yo estaba exhortando fuertemente a un hermano. Él me decía: hermano, yo no tomaba, decía, pero ahora que tengo problemas en mi matrimonio, ahora cada vez que yo siento que no tiene sentido los problemas, mejor me empiezo a tomar, dice. Qué vergüenza, hermano. Yo le decía al hermano: hermano, ¿qué solución te da en tomar? ¿Qué ganas con tomar? Y usted, cuando se puso a tomar, ¿será que le dio solución a sus problemas? No, hermano, Bernabé, más peor se pusieron, dice. Vaya, es que esto es lo que tenemos que entender.
Y por eso, amados hermanos, cuando en esta vida hay muchas cosas que nos llegan, muchas cosas que pasan, pero ¿saben algo, amados hermanos? Cada dificultad, cada problema, cada proceso de la vida que nos toca vivir, que Satanás pone en nuestro caminar espiritual, ¿saben, hermano? Eso no es el fin. Entiendan, iglesia, eso no es el fin. Si usted pecó delante de Dios, las cosas ya están hechas. Lo que Dios necesita de tu vida es que tú te conviertas, te apartas del pecado y empiezas a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de tu vida. Pero muchos hoy en día no lo toman así. Muchos hoy en día lo que piensan es morir es la solución. ¿Y saben algo? ¿Qué es lo que Dios le dice a Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, cuando veas al malvado, dice, cometiendo injusticia, estando en su pecado, adviértate. En pocas palabras, Dios le dijo a Ezequiel: cuando ves a aquel hermano, aquella hermana anda feliz en su pecado, dígale en su cara, dígale, cuéntale, háblale que deja ese pecado. Eso es lo que Dios le quiso decir a Ezequiel. ¿Y saben algo, amados hermanos? ¿Será que esto están cumpliendo los trabajadores de Dios? ¿Será que esto, amados hermanos, estamos cumpliendo? ¿Será que usted como predicador, usted como orador, usted como solista, será que está cumpliendo el mandato de Dios? Cuando ves a uno de tus ovejas, cuando ves a alguien caído, advierta de su pecado, habla de su pecado. ¿Será que lo has hecho, hermano y hermana? O quizás muchos dirán: hermano Bernabé, pero si yo le digo, se enoja conmigo. ¿Será que Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, dígale solamente a los que le conviene? A ese no le digas, Ezequiel, porque si no se va a enojar con usted, ya no te va a hablar, mejor no le digas nada. ¿Será que Dios dijo así? Dios le dijo a Ezequiel: habla de mi parte. Cada vez que escuchas un mensaje de mi boca, habla de mi parte, porque si ese malvado muere a consecuencia de su pecado, a ti te pediré cuenta. Escuchen, hermanos, escuchen, siervos de Dios, si ese malvado muere, a ti te pediré cuenta. ¿Saben por qué? Porque usted no se lo advirtió su pecado. Hay muchos predicadores hoy en día viendo el pecado de su iglesia, viendo el pecado que hay en su congregación y no hablan del pecado. Viendo del pecado que han cometido los amados hermanos, los miembros, y uno como que sin nada, no les dice nada. Y ¿saben algo, hermanos? A mí me consta, a mí me gusta hablar tal cual es la palabra, hermanos. Y muchos me dicen: hermano Bernabé, es que muy fuerte el mensaje. Hermano Bernabé, es que cae mal cómo hablas. Hermano Bernabé, es que ya mucho lo que haces. ¿Y saben algo? Esto es el mandato de Dios. Esto no lo hace el hombre, esto lo hace Dios. Por eso le dice Dios a Ezequiel: porque si el malvado dice muere, a ti te pediré cuenta. Por eso tenemos que hablar de una conversión. Y si nos ponemos a meditar un momento de la conversión, Dios quiere una conversión de su pueblo, que en medio de su pueblo ya no haya mentira, que su pueblo ya no vive en hipocresía,
que el pueblo de Dios transforme su vida. Si hay hermanos quizás ya se han unido, quizás ya hace años, 5 años, 10 años, viven unidos solamente. Hay hijos que no están bautizados, hay hijos que no están quizás confirmados. Hermanos y hermanas, eso es el deber de nosotros como líderes, anunciarles, hablarles a estas almas que aquel que no está casado por la iglesia, su deber tiene que estar casado para estar bien, no con el hombre, sino que para estar bien con Dios, hermanos. Pero muchos hoy en día, aunque el hermano no esté casado, que se quede en la directiva. Muchos hoy en día, aunque el hermano esté tomando, que hable de Dios. Hermanos, ya basta, ya basta. Ya no seamos sinvergüenzas, hermanos. Ya no seamos sinvergüenza, porque cae mal, hermano. Nosotros como líderes, nosotros que Dios nos ha llamado, somos amados hermanos para edificar la iglesia de Dios, para construir la iglesia de Dios y no para señal de tropiezo. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es la idea de muchos hoy en día? Muchos me han hablado a mí, me dicen: hermano Bernabé, ¿por qué usted habla de esto? Si mi presidente yo hace esto todavía. Muchos me dicen: hermano Bernabé, ¿por qué usted dice que es pecado tomar? Si mi catequista, yo de mi congregación, toma. Si nosotros igual nos echamos una chela con el ministro, dice. Si nosotros igual tomamos, si nosotros igual hacemos, hermanos y hermanas, metámonos en la cabeza, iglesia de Dios, por el amor de Dios. Es tiempo de que llevamos una conversión de nuestra vida. Ya no es tiempo de estar en el pecado, porque ¿qué pasaría si Cristo viniera a pedir cuenta de nuestra alma? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Qué cuenta le vamos a entregar si usted vive todavía feliz en su pecado? Si usted vive feliz todavía haciendo las cosas malas, ya no, iglesia. Ya no es tiempo de eso, amados y hermanos. Ya no es tiempo que usted esté así. Por eso, amados hermanos, lo que tenemos que tener en mente, amados hermanos, es lo que Dios quiere para nuestra vida. En la vida hay dificultades, hay problemas, hay muchas cosas que pasan. Muchos dicen hoy en día: hermano, es que pasó esto en mi vida, es que yo tenía problemas. Hermano, es que eso no es la solución. Y por eso dice la palabra de Dios: si el justo dice, deja hacer el bien, inmediatamente adviértale, dice. Cuando ves que tu predicador, cuando ves que aquella solista, aquel cantante empieza a hacer las cosas del mundo, empieza a tomar, empieza a hablar mal de los hermanos, está solamente para calumniar, está solamente para formar chismes. ¿Saben qué, amados hermanos? A este hermano, a esta hermana hay que decirle su pecado, su verdad en su cara. Pero como si se pone de nombre de cristiano, no es cristiano convertido, sino que es un cristiano solamente, amados hermanos, que está para cubrir puesto dentro de la casa de Dios, mas no viene convertido. Y lo que Dios quiere es conversión, hermano. Es que qué rico se siente cuando uno está en paz con Dios. Qué rico se siente cuando uno está en paz con Dios, está en paz con los hermanos. Se siente una paz, una felicidad. Y por eso, amados hermanos, dice Dios en esta hora, es importante que el hombre y la mujer deje su mala conducta. Ahora la pregunta en este momento: examina un momento, usted joven, usted señorita, usted hermano, usted hermana que está en sintonía. Examina un momento cómo está su conducta delante de Dión.
póngase a analizar un momento cómo está su conducta delante de Dios. ¿Será que usted está agradando a Dios tal como está? ¿Será que tu conducta examina? No le digo yo, le dice Dios, tu conducta tienes que cambiar. Ahora la pregunta, ¿será que tu conducta así como estás, le estás agradando a Dios? O puede ser que usted solamente es un tropiezo. O puede ser que usted deja mucho que desear delante de las almas. Y es por eso, dice Dios, cuando escuches una palabra de mi boca, advierta al malvado. Hermanos y hermanas, usted que necesita una conversión, usted que no está casado por la iglesia, cásese, hombre. Alguien puede decir, hermano Bernabé, es que no tengo dinero. Hombre, mucho dinero quiere, no quiere dinero, hermanos y hermanas. Váyase usted solito con el Padre. Solamente busque un padrino. Solamente váyase usted, aunque solito, váyase a casar por la iglesia. Recibe la gracia de Dios para que usted pueda comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque hay muchos hermanos, se han comulgado hace 5, 10, 20 años. ¿Saben por qué, hermano? Porque estos hermanos no se han convertido. Porque estos hermanos piden feliz solamente unidos. No se quieren casar por la iglesia, y por tal motivo les da pereza ir a la Eucaristía, les da pereza ir a la iglesia. Hermanos, ¿qué les cuesta, hombre? Busquen el sacramento del matrimonio. Usted que es bien chismoso, ¿qué te cuesta cortar con esos amigos? ¿Qué te cuesta abandonar las cosas malas? Se puede, hermano. El problema es que el hombre no quiere hoy en día. El hombre es feliz con su pecado. Cuidado si se le toca su pecado. Cuidado si se le dice algo. Cuidado si se le habla de las palabras. Si se le toca su pecado, hasta amenaza en la casa de Dios. Por tu culpa, hermano Bernabé, ya no voy a venir. Sin vergüenza, hermano. ¿Saben por qué? Porque el hombre está acomodado en su pecado. Por eso dice este tema, Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere, amados hermanos, que una conversión. Y cuando el hombre es convertido, el hombre se convirtió, el hombre es diferente, camina diferente, habla diferente, actúa diferente, y todo es diferente, hermano. Y los hermanos dicen, no, que este hermano era bolo antier, ayer antier pasó, el año pasado ya pasó, ahora es un siervo de Dios. Y por eso dice el siervo Pablo, para mí lo pasado basura es, y el vivir es Cristo, y el morir es una ganancia. Por eso es que muchos cuando escuchan esta palabra, hermano, es una ganancia la muerte. Mejor yo me mato para que sea una ganancia. No, Señor. Lo que Dios quiere es que el hombre muera en paz. Porque si usted muere quizás estando en un pecado, ¿será que va para el cielo? Si usted quizás muere en su pecado, ¿será que va para el cielo? Pues claro que no. Entonces de esto tenemos que estar conscientes. Y nosotros como predicadores, hablemos la verdad, hermano. Yo siempre les he dicho a los hermanos, 1000 veces está colorado un momento, unos 5 minutos, de decirle la verdad a un hermano, que estar toda la eternidad colorado en el infierno por no hablar tal como Dios puso en nuestros labios. Esto es el mensaje de Dios. Esto es la palabra que Dios le daba al profeta Ezequiel. ¿Saben por qué? Porque había una gran infidelidad delante de Dios. En ese tiempo del profeta Ezequiel, ya la gente ya no le daba igual, ya la gente ya no le importaba.
necesitaba una conversión. Ya la gente, hermanos, ya no le interesaban las cosas de Dios. Y lo mismo está pasando en estos tiempos. Nos damos cuenta, hermanos, la misma gente que está metido en la iglesia, esta misma gente que está haciendo las cosas malas, la misma gente, hermanos, que está saltando, cantando en un altar, es el mismo, hermano, que está haciendo las cosas malas. Ya no hay temor, o ya no hay temor delante de Dios. Ahora a todos les da igual. Ahora a todos les parece igual. Pero ¿saben algo, amados hermanos? Hoy es tiempo. Si usted reflexiona en su vida, usted pueda decir: hermano Bernabé, o sea que no está bien que yo hago mentiras. Claro que no. Usted pueda decir: hermano Bernabé, o sea que no está bien que yo ando tomando. Claro que no. Usted pueda decir: hermano Bernabé, o sea que es pecado tener 3 mujeres. Claro que es pecado. Y lo que Dios quiere: reconcíliate con Dios, camina con Dios, agárrate de las manos de Dios, para que de esa manera usted pueda ver su bendición y pueda alcanzar la bendición que Dios ha puesto en su vida. Debemos de confiar. Si hay mensajes fuertes, hay hermanos que me dicen: hermano, ¿por qué tal hermano predica muy fuerte? Gloria a Dios por eso, porque a través de eso usted puede alcanzar la vida eterna. Porque si nadie te lo dice, ¿cómo vas a aprender? Si nadie te dice cómo estás, entonces, hermano, ¿cómo vamos a aprender? Por eso, iglesia, busquemos la conversión de nuestra alma, y de esa manera algún día entregar cuentas cabales a Dios. Algún día decirle a Papá Dios: Papá Dios, gracias por el trabajo. Aquí está el fruto de mi trabajo. Gracias, Señor, porque un día el hermano Bernabé me habló de mi pecado. Ahora llegué delante de tu presencia. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, hermanos. Sigamos adelante, buscando siempre la misericordia y la gracia de Dios. Bendiciones, hermanos. Es una breve reflexión. Ojalá algo podemos sacar de la palabra de Dios.